Hola. Hace un par de semanas estaba yo aquí tan tranquilo, reviso los mails como siempre y me veo un mail de una persona que digo, bueno, con el nombre en chino, digo, ¿esto qué es? Esto ya es spam, pensaba yo, ¿no? Pero cuando entro veo que era como trato de colaboración, que estaban interesados en colaborar conmigo. Era la representante de Pico en Europa que quería colaborar conmigo por mi canal en el que estás viendo el vídeo ahora mismo, de realidad virtual. Una colaboración donde ellos me mandarían el visor si no lo tenía y yo, pues, bueno, tenía para hacer contenido diferente para el canal. Yo, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Yo, para mí esto es un win-win en toda regla. Pues así fue. Aquí están las Pico 4 de las que te voy a hablar hoy, de la opinión mía. No es un análisis, es una opinión después de estar 2 semanas usándolas. Pero antes que nada le quiero dar las gracias a mi amigo Alejandro porque él fue el que les recomendó a los señores de Pico de mi existencia. Alejandro, te debo una, ¿eh? Te quiero. Guapo. Soy gilipollas. Bueno, antes de empezar voy a explicaros cómo funciona este tipo de colaboraciones porque ya me los conozco y sé que sois de pensar, no todos, ni la mayoría, pero hay algún ratoncillo por ahí que seguro que vas a hablar bien de eso porque te lo han regalado y te pagan. No, no pagan. Esto no funciona así, señores. Esto funciona de la siguiente manera. Ellos cogen, te hablan, oye, ¿te interesa nuestro producto? Oye, pues sí, mira, me interesa. Pues te lo damos. Y tú haz lo que quieras con él. Haz vídeos, hazlo en directo, hazlo en un análisis, regálaselo. No, regálaselo a tu primo, no. Pero sí, haz cosas, haz cosas. No te dicen tienes que hablar bien, ni mucho menos. Me dijeron, toma, te damos el visor. Para cuando tengamos los juegos exclusivos, pues ahí tú sube vídeos, haz los vídeos que estás haciendo, que nos gustan mucho, súbelos, que nosotros le damos like, igual que tú, dale like, suscríbete para no perderte nada de los videojuegos y para adelante, y a funcionar. Y también, pues mira, ya que meto el spam, pues señores, recordad que en la descripción tenéis un Discord bonito donde se está metiendo un montón de gente y estamos haciendo una comunidad finísima de VR. Y venga coño que me lío, vamos a empezar. A ver, desde que me llegaron he ido alternando entre estas y las Quest 2. Quería hablar de ellas sin mencionar a Quest 2, pero es que realmente vengo de Quest 2. También tengo unas HP, pero las pobres están ahí cogiendo polvo. Bueno, polvo no porque están en el armario, pero están ahí sin usarse. Y es que al final es el competidor directo y digo, coño, pues entonces ¿cómo lo hago? Pues sí, pues la mayoría de los que me estáis viendo seguramente estáis decidiendo entre unas Pico 4, unas Quest 2 o incluso tenéis ya unas Quest 2. Entonces sí, lo voy a tener que comparar. No es un vídeo comparación de Pico con Quest, pero es que voy a tener que hacerlo, lo siento. ¿Por dónde iba? Desde que me llegaron he estado probando, alternando entre las Pico y las Quest 2 para notar las principales diferencias, ¿no? De esto que, oye, pues este juego, a ver este juego, a ver esto, pues esto es de esta forma, tal. Así que lo tengo bastante fresco. Para empezar, hablando de su diseño, pues mira, tiene un diseño que como veis es muy elegante, con sus 4 cámaras en las esquinas para su posicionamiento y tracking, una cámara frontal para el pass-through, o por decirlo de otra forma, para ver la realidad cuando las tienes puestas, y la batería la tiene aquí detrás. Y esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Primero, porque la correa no se le puede quitar, entonces no la puedes cambiar. Y segundo, porque el peso se distribuye de una forma totalmente diferente, teniendo la mayoría del peso detrás, haciéndolas increíblemente ligeras y cómodas. Entonces son ideales para estar muchas horas con ella o para juegos donde estés mucho tiempo mirando hacia debajo. Y no me refiero al VR Chat, que ya os veo venir. Es que realmente cuando comparas en las especificaciones el peso de este visor con el de Quest 2 tampoco que haya tanta diferencia. Pero es que solo con el cambio del posicionamiento de los componentes ya cambia todo y de verdad, son muy, pero que muy ligeras y cómodas. A ver, que tampoco quiero que se me malinterprete. Las Quest 2 ahora de repente no es que sean un bloque o un ladrillo que te pone encima, no, siguen siendo cómodas, ya lo sabemos. Y sobre todo para la mayoría de juegos que juegas de pie, te mueves y tal, no lo notas. Pero sí que es cierto, y es algo que me pasaba a mí, y le pasaba a mi novia, y me pasaba con las Quest 2, con las HP y con cualquier otro visor, es que en juegos como el de Meo, cuando llevábamos un rato jugando, después notábamos que nos dolía el cuello de estar mirando hacia abajo y tener todo el peso en la parte delante de la cara, que notabas que había algo como tirándote para abajo, ¿sabes? Y eso es algo que con estas no pasa. Entonces, para ese tipo de juegos es ideal. Es que para ese tipo de juegos y juegos deportivos... un pequeño inciso que no os conté. La cámara esta para lo del pass-through, para ver la realidad, sí que os digo que no os esperéis una realidad mixta o realidad aumentada guapa, porque realmente yo el único uso que le he dado es para ir a la cocina sin quitarme el visor y no comerme ninguna pared, ir, coger, beber agüita y seguir jugando, porque es un poco raro, o sea, las dimensiones cuando ves
cuando la usas es un poco extraño. La profundidad es rara, la distancia es rara, no sé, no es cómodo para eso. Yo lo veo más para moverte con seguridad y no matarte. Venga, vamos a continuar. A ver, aquí, en las lentes. Lo que más me impresionó, nada más cogerlas, es que son enormes. O sea, las lentes me pareció una salvajada. Digo, coño, pero qué grande es esto, ¿no? Y sí, son muy grandes, que mira. Son unas lentes Pancake que diréis, bueno, ¿eso qué es, Dri? Pues te explico, Pancake. Te lo voy a resumir rápidamente. Es una lente que necesita menos espacio entre la propia lente y la pantalla que hay detrás. Y además, al ser un material de plástico, hace que el peso sea más reducido y el tamaño también, porque necesitas menos espacio, como ya he dicho. Y acostúmbrense a esa palabra, porque ya os digo que a partir de ahora, bueno, es algo que ya se sabía, que todos los visores que van a venir, menos el de Play, todos los visores que van a venir a partir de ahora para adelante, van a venir con este tipo de lentes hasta que salgan otras lentes de moda mejor, lo que sea, bla, bla, bla. Pero vamos, este va a ser el camino que se va a seguir. Bueno, sensaciones. Mi primera sensación cuando me puse el visor fue, wow, ¿cuánto espacio? Porque claro, al tener esa pedazo de lente que os acabo de enseñar, tenemos un campo de visión mucho mayor de lo que yo estaba acostumbrado. Pero para ser totalmente sincero con ustedes, sí, mejora la inmersión, pero claro, los bordes se siguen viendo borrosos, entonces digamos que es espacio inútil entre comillas, porque sí, mejora la inmersión, como he dicho, pero no puedes ver más concretamente porque no defines, tienes que seguir moviendo la cabeza. Más detallitos que a mí me han molado. El ajuste del IPID. Déjame quitar esto, que mira, que esto también mola porque va por imanes, lo quitas fácil y se coloca fácil. ¿Habéis visto? Nada, rapidito. El ajuste IPID, la distancia la distancia que hay de un ojo al otro, ¿vale? Entonces, en el mundillo de la VR, para que veas bien, para que lo veas nítido, lo ideal es que tengas el centro del ojo en el centro de la lente. Y entonces por eso esto se ajusta. En el caso de las Quest 2, tienes tres formas de colocarlo, tres niveles, el 1, el 2 y el 3. En esta lo tienes por software, lo ajustas de forma milimétrica y esto tiene un motorcito que hace... se mueve solo automáticamente al que tú pongas. Es muy preciso y lo hace pues ideal pues para ajustarlo exactamente a tu cabeza deforme. No me matéis, era una pequeña broma, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se ve? Diréis, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo se ve? ¿Se ve mucho mejor? A ver. ¿Tiene más resolución que Quest 2? Sí. ¿Se ve mucho mejor que Quest 2? Mira, yo no sé si yo soy deforme o qué me pasa. De verdad, os lo digo, no lo entiendo. Yo me las puse y dije, bueno, lo del campo de visión, pero a la hora de la definición tampoco lo noté. Bueno, yo considero que tengo los ojos entrenados para este tipo de cosas porque llevo años en el mundillo de los videojuegos, jugador profesional, que en esto llega un momento que cada FPS que pierdes lo notas, todo ese tipo de cosas. Pero es que yo, sinceramente, no noté una mejoría sustancial. Pero es que hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que mi padre, que tiene unas Quest 2, le llevé las Pico 4 y le dije, mira, para que las veas, pruébalas. Y él se las puso. Y lo primero que me dijo cuando se las puso fue, Dios, qué bien se ve. Las veo mucho mejor que Quest 2. Y me quedé con cara de... Digo, pero vamos a ver, pero si hasta hace 4 días tú no jugabas y ahora estás, ¿qué? Y tú lo notas y yo no. A ver, que para ser totalmente sincero, sí, se ve mejor... Pero si te tengo que dar un porcentaje a ojímetro, yo diría que como mucho un 10% mejor. Es decir, te tienes que fijar, o yo por lo menos, que ya os digo que a lo mejor es mi cabeza, que soy deforme y no me queda bien del todo, yo qué sé. Pero un 10% como mucho de mejor lo veo yo. Ahora sí, tiene una cosa que me ha molestado y que no me gusta, y a lo mejor es que soy un poco tiquismiquis, tiene fácil solución, pero coño, me da rabia que le pase este tipo de cosas, ¿no? Y es que la luz, cuando las tengo puestas, la luz se me mete por aquí, por estos lados, por donde estáis viendo. ¿Qué pasa con eso? Que se me refleja en la pantalla, se me refleja la luz en la pantalla y es como cuando ves la tele, a plena luz del día te entra la luz por la ventana y se te refleja en la tele y en las escenas oscuras ves mal. Pues eso me pasa con el visor. Pero ya os digo, puede ser hasta por, yo qué sé, por mi forma de la cabeza o algo, no lo sé, tío. En fin, eso tiene fácil solución porque al final también puedes hacer una especie de Frankenstein aquí y modificar esto. Le puedes añadir algodón, puedes ponerle algo para taparlo o simplemente compras otro facial que hay a patadas y barato y lo pones y se acaba el problema, ¿no? Pero me da rabia, coño. Bueno, una cosa que no has hablado es del audio. O sea, tiene el audio por la salida por aquí, por las dos bandas, por aquí también tiene.
sonido posicional, y también tiene pues los dos micrófonos aquí debajo, ¿no? Las dos entradas de micrófono, pues para que cante bien tu voz. El sonido es correcto, no te esperes el mejor audio del mundo, pero tampoco es malo, o sea, lo normal en estos tamaños. Lo que sí que no tiene es entrada jack para enchufar cualquier auricular, pero sí tiene compatibilidad con Bluetooth, así que podéis conectar los cascos por Bluetooth, o si tienes algunos por USB-C, pues también lo puedes colocar así y ya está. Más cositas interesantes. Este visor tiene salida de aire por aquí, refrigeración, y por aquí abajo. ¿Para qué? Y diréis, ¿por qué es interesante esto? Bien, os explico. Aquí me voy a poner un poquito más técnico. Atentos. El chip que lleva es el Snapdragon 2, es decir, el mismo que lleva las Quest 2 y que lleva las Quest Pro. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Que al tener refrigeración puede rendir al máximo de su potencial. Al igual que pasa en los ordenadores portátiles, cuando la gráfica o el procesador coge X temperatura, baja el rendimiento, baja la velocidad del procesador para que no se queme. En el caso de las Quest no es tal así, sino que tiene 4 niveles diferentes de rendimiento, mientras que la Pico 4 y las Quest Pro tienen hasta 5 niveles de rendimiento. Al tener refrigeración mantiene a raya las temperaturas y el procesador puede rendir a máxima frecuencia sin que haya problema de calentamiento ni que se vayan a quemar, por lo cual ganas un plus en rendimiento que se nota en ciertos aspectos que te voy a comentar ahora mismo. Por ejemplo, yo estuve con esta y con las Quest 2 en el The Walking Dead Zen and Sinner 2 jugando, probando, porque al final eran los juegos que tenían en común, y lo que sí que noté, sin darme cuenta, o sea, no es lo que iba buscando, yo iba buscando sobre todo los cambios visuales, pero sí que noté, después de jugar un buen rato, es que en Pico 4 me daba la sensación de que iba más suave, más fluido, como si tuvieran más frame, cosa que no pude comprobar de forma estadística porque no tenía medio para comprobarlo, pero estoy casi seguro de que iba más fluido aquí que en Quest 2, y digo casi porque no tengo los numeritos para decir 100%. Por otro lado, en donde también se nota ese extra de potencia, y es sobre todo para la gente como yo, creadores de contenidos, a la hora de grabar, porque cuando estás grabando y tienes ese extra de potencia puedes jugar tranquilamente sin que te esté dando tirones, cosa que en las Quest 2 sí que nos putea un poquito más y tenemos que estar modificando con el SideQuest y otros programas, modificando el rendimiento del visor para tener ese plus extra y poder grabar sin sufrir tirones y no marearnos y acabar las sesiones con ganas de pegarme un tiro. En ese caso aquí pues esto está muy bien. Mira, y ya que mencioné lo del The Walking Dead, voy a mencionar cómo se ve los juegos, cómo funciona eso. Estuve jugando al After the Fall, al The Walking Dead, estuve jugando también al Ring of Magu y al Lossy, un juego así más chill. O sea, fueron juegos de diferente perfil para ver cómo se desenvolvía y además grabando, y tengo que decir que perfecto, o sea, iba súper fluido, nada de tirones, funcionaba genial. Eso sí te tengo que mencionar y seguramente te lo estás preguntando, ¿se ve mucho mejor que en Quest 2? No, o sea, los gráficos son los mismos. Es como si cogiera el juego y lo pusiera de una pantalla con menos resolución en otra pantalla con un poquito más de resolución, pero los gráficos son los mismos, o sea, son los mismos. El único extra a lo mejor que puedes notar es pues, que la pantalla es diferente, los colores son diferentes. No me atrevería a decirte si los colores de estas son mejor que las otras. El tema a lo mejor de la gama de colores, un poco los tonos, pero inapreciable. Y gráficamente es el mismo juego, o sea, los mismos detalles, misma cantidad de polígonos, mismo shader, mismo todo, eso es igual. Otra cosa importante y que no podemos pasar por alto son sus mandos, sus manditos con esta forma tan peculiar que quitan los aros en la parte superior y los ponen bordeando todo el mando, que os tengo que decir que son muy cómodos y me parece muy interesante dónde tiene el aro. ¿Por qué? Porque sí que me ha pasado que con las HP y con las Quest 2 que tienen el aro encima, alguna vez en algún juego que no está bien hecho del todo, cuando vas a recargar chocan los dos mandos y es un poco incómodo. En este caso no hay forma de que choque, a no ser que estés haciendo el idiota con las manos. De otra forma, pues no, es muy natural. Con respecto a los botones joystick, pues ¿qué queréis que os diga? Tiene vibración, los botones son más resaltones, el joystick es bastante cómodo, el gatillo pues también se siente bastante bien con su resorte. No sé mucho más que deciros con el mando, es un mando, ¿sabéis lo que os digo? No tiene nada tampoco que lo haga súper especial. Aparte, bueno, eso sí, tiene un botón aquí que me encanta, que es para sacar fotos. Cuando estás jugando le doy al botón y saco una foto de lo que estoy viendo. A mí estas cosas me encantan, porque además si le das 2 veces empiezas a grabar. Coño, como creador de contenido estos pequeños detalles pues te gustan, te hacen la vida más fácil. Así que en líneas generales, los mandos se sienten bien, funcionan bien, tienen buen tracking. ¿Qué más quieres? Eso sí, la parte más floja que tiene aquí mi amiga visor Pico 4
es el software. No quiero que pienses que el software es una mierda, pero sí que es inferior al de su competidor. También es cierto que tiene menos tiempo de desarrollo del que tiene el otro. Y mira, para ser sincero, tú cuando te lo pones, si vienes de Quest 2, dices, niño, ¿esto qué es? O sea, ¿qué plagio es este? Porque hay muchas cosas que, joder, son prácticamente calcadas. Hay alguna distribución como de la tienda que viene por géneros y tal que me gusta, ojo, me gusta cómo viene, pero sí que es cierto que tenemos menos catálogo aquí de videojuegos que en Quest 2. Incluso también se nota de dónde viene, que viene de China, porque he visto fallos en la traducción. A ver, sé que las otras no vienen de España, pero sí que es cierto que es un idioma, el inglés, que se parece más al español que el chino, y ese tipo de cosas se notan, porque yo en un visor como las Quest o lo de HP nunca he visto fallos de traducción así literales, y aquí hay cosas que parece que ha sido traducido directamente pues, por un traductor del Google Translator, ¿sabes? Que lo han puesto ahí y hace, pues venga, esto, ala. Pero bueno, que son detalles pequeños, pero que demuestran un poco que todavía esto está en pañales, no, pero está creciendo, en la adolescencia. Está en la adolescencia, lo podemos dejar ahí, sí. Lo que sí que me preocupa es que hay juegos que no le han puesto el mismo cariño y empeño en Pico 4 que en Quest 2. Por ejemplo, el Contractor VR, nos situamos, ¿no? El juego shooter este, que hay algún vídeo aquí en el canal que lo puedes ver por aquí. Un juego de pegar tiros y tal, que tiene su versión nativa en Quest 2, también tiene su versión nativa en Pico 4, y no hacía tanto sacaron la versión de Quest 2 que tenía soporte para mods, algo que no tenía al principio, que solo estaba para PC. Según leo los comentarios en Pico 4, en la tienda, todo el mundo se queja de que la versión de Pico 4 no tiene soporte para mods. Yo supongo que es algo que es de momento, pero eso es un poco lo que me preocupa de este visor ahora mismo, y es que como no está tan masificado como puede ser unas Quest 2, que lo traten un poco ahí a la ligera, ¿sabes? Que tú te compres este visor y tardes más en obtener los juegos, tardes más en obtener las características como esas. Entonces eso da un poco de rabia, ¿no? Sí que es cierto que yo pienso que con el paso del tiempo este visor se va a masificar y va a conseguir, pues eso, va a conseguir que todo ese tipo de cosas se pongan al día. Porque es que al final, como ya os he dicho, el interior del mismo es prácticamente lo mismo que Quest 2, y portear un juego de un visor a otro no es más que mapear los controles y poco más. Y de hecho tiene los botones puestos iguales, así que yo no lo he probado, pero vamos, a lo mejor si paso un archivo de Quest 2 a Pico, a lo mejor hasta funciona, ni puñetera idea. Pero es que tiene que ser muy parecido. De todas formas, donde veremos su mayor potencial, estoy seguro que es en sus juegos exclusivos, porque podrán aprovechar el chip al máximo y todo pensado para este visor. Que de momento pocos exclusivos tienen, que creo que tienen uno, pero es un exclusivo temporal, no es un exclusivo desarrollado directamente por ellos. Pero tened en cuenta una cosa, cuando presentaron las Pico 4, mencionaron un montón de bonificaciones económicas a todos esos estudios que quisieran desarrollar para ellos. O sea, van totalmente en serio, y recordar que este visor pertenece al papi de TikTok, y TikTok no es pequeño que digamos, Ojo. Y sin ir más lejos, es Ubisoft el que está haciendo uno de los primeros juegos exclusivos para Pico 4, y es el famoso Just Dance, el juego de baile. Pues ese va a salir de forma exclusiva, según dijeron ellos, en Pico 4, así que ya veremos. No sé si lo quieren sacar como para pelear un poco con el Beat Saber o qué, ya veremos. A lo mejor te estás preguntando, oye, ¿puedo jugar con ese visor a los juegos de PC? Sí. ¿Cómo puedes jugar? Con cable y por wifi. ¿Cómo? Te vas a la aplicación de Pico, que sirve más de driver que otra cosa, y te lo pones, inicias el SteamVR y a jugar. Tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es muy sencillo. Tienes tres opciones, como rendimiento, calidad y máxima calidad. No se llama así, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo. Entonces depende de tu ordenador, pues tú eliges uno u otro para que te vaya mejor o peor. Pero la parte mala de esto, que solo tiene esas tres opciones, es decir, si eres como yo, que te gusta cacharrear, probar cosas, comandos, yo qué sé, tocar detallitos, tocar de todo para conseguir la máxima calidad visual posible, con estas de momento no vas a poder, pero estate tranquilo porque están desarrollando mejor software en ese sentido para que podamos cambiar por lo menos aunque sea el bitrate y conseguir mayor calidad de imagen. ¿Quiere decir esto que se ven mal los juegos de PC cuando los juegas en Pico 4? No, en absoluto. Pero tienes menos posibilidades de ajuste que en Quest 2. Y ahora ya, para cerrar, en conclusión, por su rango de precio yo pienso que es el mejor visor. De verdad, es el mejor visor que hay actualmente en el mercado, porque es cómodo, es ligero, viene todo ya incluido, no tienes que hacer absolutamente nada, comprar el juego y ya está. ¿Y dónde tengo yo el tapaluz? Porque también te viene con un tapaluz. Mira, viene con un tapaluz
que tú lo colocas aquí donde la nariz, que va por imanes todo, que ahora no sé colocarlo porque soy un poquito idiota, pero bueno, esto lo colocas aquí muy fácilmente y ya está. Tienes la diadema que es perfecta, que no tienes que estar comprándote otra más cómoda. Funciona genial, o sea, en ese aspecto funciona genial, es comprártelo, cómprate el juego y ponte a jugar, a disfrutar, a divertirte, ya está. Es maravilloso como producto de entrada, lo veo yo, ¿eh? Ahora viene una pregunta que seguramente te estás haciendo y es que tú con tu Quest 2 dices, oye, pues si es mejor visor, ¿vale la pena cambiar unas Quest 2 por unas Pico 4? No vale la pena porque los cambios que tiene o las mejoras que tienen no creo que sean suficientes como para cambiar un visor con un software más desarrollado por uno con un software menos desarrollado. Además que estarías perdiendo tu biblioteca de Quest 2. Por otro lado, si te vas a comprar un nuevo visor y no tienes ninguno, pues yo creo que puede ser una buena opción. Otra opción también es que seas un friki de esto y quieras tener todos los visores para jugar a todos los exclusivos. Y al final nos pasa por lo que pasa aquí con la VR, que hay más visores que videojuegos. Pero bueno, así seguimos, ¡hala! Más visores. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta porque así funciona el mercado y es que realmente ellos no es que ganen con la venta del visor. Pasa un poco con Pico como con Meta. ¿Con qué ganan ellos? Con tenernos en su sistema, en su ecosistema. ¿Qué quiero decir con esto? Pico 4 no está disponible en América. Está disponible en Europa y en Asia. Y en Europa es la primera vez, creo, o las Pico 3 también, pero no habían apostado tan fuerte como esta vez. Tienen un precio más competitivo que las Quest 2. ¿Qué quieren hacer ellos? Por lo que os estoy comentando. Al final, el padre de TikTok sabe lo que hace y lo que quieren hacer es atacar a los mercados donde la VR todavía no está tan expandida, poniendo un sistema atractivo con un precio muy asequible. ¿Qué consigues con esto? Que tú te compres unas Pico 4, disfrutes de su visor, de sus juegos y ya teniendo una biblioteca amplia de sus juegos, porque al final compras juegos, aunque pienses jugar a uno, acabas teniendo 7, 8, 10, 12, no sé, acabas jugando y comprando. ¿Qué pasa? Que en el futuro, cuando saquen otro visor, pues lo cambiarás por ese, porque irte a la competencia y perder todos los juegos que ya tienes, eso va a doler muchísimo. Y eso es por lo que están peleando actualmente. Ahora bien, no sabemos cuál es el futuro de esto, no sabemos cómo va a mejorar más el visor, no sabemos el software cómo va a ser mucho mejor, no sabemos cuántos juegos van a traer. Yo confío que va a ser un visor muy fuerte. De aquí incluso en pocos meses yo creo que van a haber actualizaciones grandes que lo van a posicionar mejor aún, y cuando lancen algún juego exclusivo que sea realmente bueno, cuidado con este visor porque se nos queda aquí una cosa bonita. En fin, yo creo que Pico marca el camino a seguir de los visores standalone al mismo tiempo que está buscando su mejor versión, y eso para nosotros como usuarios es la mejor noticia que podemos tener sin lugar a dudas. Más competencia, mejores precios, mejores productos. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de los videojuegos de realidad virtual y déjame un comentario qué te ha parecido este vídeo opinión de las Pico 4. Nos vemos en más vídeos y en directo.